El sonido de los motores y el murmullo de la multitud en el aeropuerto de Madrid me envolvieron en una mezcla de emociones. Después de años de ausencia, finalmente había regresado a casa. Las luces brillantes y el fragor de las voces me hicieron sentir como si estuviera en un lugar ajeno, un extraño en mi propio país. Con cada paso que daba hacia la salida, la pesada carga de mis recuerdos de guerra se hacía más evidente. La adrenalina del combate había sido reemplazada por un profundo vacío, un espacio que resonaba con ecos de gritos y explosiones. Al salir, el aire fresco me golpeó el rostro y, por un instante, me sentí vivo. Pero ese alivio fue fugaz. Mis pensamientos volvieron a las imágenes de la batalla, a los rostros de mis compañeros, a los momentos que me persiguieron en cada rincón de la oscuridad. Javier, eres fuerte, me repetía, pero las palabras sonaban vacías en mi mente. Mientras me dirigía a la zona de recogida de equipajes, vi a mi madre, Carmen, esperando con lágrimas en los ojos. Su rostro era un retrato de alegría y preocupación. «Javier», exclamó, corriendo hacia mí y envolviéndome en un abrazo fuerte. «No sabes cuánto te he extrañado». Sentí la calidez de su abrazo, pero también la tensión en su cuerpo. Había tanto que no podía decirle, tantas cosas que quedaban atrapadas en mi garganta. Quería gritar, quería llorar, pero en su presencia, solo sonreí con tristeza. «Yo también te he extrañado, mamá», respondí, intentando que mi voz sonara firme. Nos dirigimos a casa en silencio, el trayecto lleno de recuerdos y palabras no dichas. Los árboles pasaban rápidamente por la ventana, y cada uno de ellos parecía recordarme la vida que había dejado atrás. Al llegar, el hogar no había cambiado mucho, pero se sentía diferente. La habitación que había sido mi refugio durante tantos años ahora parecía un lugar ajeno. Cada rincón estaba impregnado de mis recuerdos, pero también de la ausencia que había dejado. Esa noche, mientras trataba de dormir, mi mente se convirtió en un campo de batalla nuevamente. Los ecos de mis pesadillas comenzaron a asaltarme. Los rostros de mis compañeros caídos danzaban en la oscuridad, y el sonido de los disparos resonaba en mis oídos. Intenté cerrar los ojos, pensar en algo diferente, pero la realidad era implacable. La guerra había dejado cicatrices que no se veían, pero que ardían con intensidad. Me levanté de la cama, incapaz de quedarme quieto. Caminé hacia la ventana y miré hacia la luna llena, intentando encontrar consuelo en su luz. «¿Por qué, Dios?», susurré, mi voz temblando. «¿Por qué no puedo escapar de esta pesadilla?». Nadie respondió, solo el silencio de la noche me acompañó. La soledad se apoderó de mí, y sentí que me ahogaba en mis propios pensamientos. En ese momento, decidí que debía hablar con alguien, que no podía cargar con este peso solo. Pero, ¿con quién? Mis amigos estaban lejos, y los que habían regresado no parecían entender el abismo que se había abierto dentro de mí. La imagen de mi madre apareció en mi mente, su amor incondicional y su deseo de ayudarme. Pero, ¿cómo podría explicarle lo que había vivido? ¿Cómo podría poner en palabras el horror que había visto? La culpa me consumía, y no sabía cómo liberarme de ella. De repente, el sonido del teléfono rompió la quietud de la noche. Miré la pantalla y vi que era Miguel, mi amigo de la infancia. No sabía si estaba listo para hablar, pero algo en mi interior me instó a contestar. «¿Javier?». Su voz sonó al otro lado, llena de preocupación. «¿Estás bien?». «No, no estoy bien, Miguel», respondí, sintiendo el nudo en mi garganta. «No sé cómo lidiar con esto». «Estoy aquí para ti, hermano». «Hablemos», dijo él, y su tono me dio un poco de alivio. En ese momento, comprendí que no estaba solo. Quizás, solo quizás, podría encontrar el camino de regreso. El aire del centro comunitario era denso y cargado de historias no contadas. Al entrar, me sentí como un intruso en un lugar que, a pesar de estar lleno de otros veteranos, parecía no tener espacio para mí. Las conversaciones fluían con una naturalidad que yo no podía replicar. Algunos reían, otros se abrazaban, y todos compartían experiencias que yo no podía entender del todo. Me senté en una esquina, observando, intentando encontrar un rincón donde mis propios demonios no pudieran alcanzarme. Después de un rato, Miguel, mi amigo de la infancia, se acercó.
Su rostro mostraba la mezcla de alegría y preocupación que siempre había tenido cuando se trataba de mí. Javier, amigo, ¿cómo estás?, preguntó, su tono sincero y cálido. Estoy sobreviviendo, respondí, intentando esbozar una sonrisa que no llegó a iluminar mis ojos. No sé si tengo un camino claro, pero aquí estoy. Miguel se sentó a mi lado. ¿Te has dado cuenta de que todos estamos luchando con algo? Cada uno tiene su carga, aunque a veces no lo parezca. Lo importante es que estamos aquí para apoyarnos. Lo sé, pero a veces me siento tan perdido, como si mi vida se hubiera detenido en el campo de batalla. No sé cómo seguir adelante, confesé, sintiendo que mi voz se quebraba. Mis noches son un caos de recuerdos y pesadillas. Javier, hablar de ello puede ayudar. No tienes que cargar con esto solo, dijo Miguel, su mano en mi espalda, un gesto de apoyo que me hizo sentir un poco más ligero. Esa conversación marcó un punto de inflexión. No era la primera vez que hablaba de mis problemas, pero era la primera vez que lo hacía con alguien que realmente entendía lo que significaba estar en el campo de batalla. A medida que compartía mis luchas, sentí que una parte de mí comenzaba a liberarse de la pesada carga del silencio. Después de la reunión, la noche cayó y decidí que necesitaba encontrar un refugio. Mis pasos me llevaron a la iglesia local, un lugar que había evitado durante años. La puerta estaba entreabierta, y al cruzar el umbral, el ambiente se sentía diferente. La luz suave de las velas iluminaba el espacio, creando una atmósfera de paz que contrastaba con el tumulto en mi corazón. Busqué un banco vacío en la parte trasera y me senté. El sermón del pastor resonaba en mis oídos, hablando sobre la redención y la esperanza. No importa cuán lejos te sientas de Dios, decía, siempre hay un camino de regreso. La redención no es solo para los perfectos, sino para todos nosotros, imperfectos y heridos. Mientras escuchaba, las palabras comenzaron a calar en mí. Me pregunté si había un lugar para un soldado como yo en ese mensaje de esperanza. ¿Podría ser que aún había un propósito para mi vida? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un canto suave que comenzó a llenar el espacio. Me quedé allí, dejando que la música me envolviera, sintiendo por primera vez que quizás había un camino hacia la sanación. Al final del sermón, la congregación se acercó al altar. Un impulso desconocido me llevó a seguirlos. Me encontré de pie en un círculo de personas que, al igual que yo, buscaban algo más. Si necesitas oración, ven al frente, dijo el pastor. En un momento de vulnerabilidad, decidí dar un paso al frente. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que tenía que intentarlo. ¿Cómo te sientes, hermano?, me preguntó un anciano que me tomó de la mano. Su mirada era comprensiva, como si conociera las sombras que cargaba. Perdido, respondí, siento que no sé quién soy después de todo lo que he vivido. Entonces es hora de buscar tu nueva vida, Javier. No estás solo en esto. Mientras la congregación oraba por mí, sentí un pequeño destello de esperanza floreciendo en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a encontrar un camino hacia la paz que tanto anhelaba. Desde la primera vez que crucé la puerta de la iglesia, un nudo de emociones me apretó el pecho. La luz tenue y el aroma a incienso me envolvieron como un abrazo cálido. Me senté en un banco, observando a las personas que se reunían en silencio, sus rostros reflejando una paz que yo anhelaba. Nunca había sido un hombre de fe, pero algo me empujaba a volver. Al cabo de unas semanas, me convertí en un habitual. El pastor, un hombre de voz suave y mirada comprensiva, hablaba sobre la redención y el perdón. Sus palabras resonaban en mí como un eco distante, trayendo a la superficie recuerdos de mis días en el campo de batalla. Un domingo, después del servicio, decidí acercarme a él. «Pastor, ¿puedo hablar con usted un momento?», le pregunté, sintiendo la ansiedad recorrer mis venas. «Por supuesto, Javier». «Estoy aquí para escuchar», respondió, sonriendo con calidez. Nos sentamos en un rincón tranquilo de la iglesia. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando su rostro sereno. «He estado luchando con muchas cosas que no puedo dejar atrás», comencé, sintiendo las palabras fluir, como si un peso se levantara de mis hombros. Las pesadillas, los recuerdos de la guerra. A veces siento que no puedo escapar de ellos. El pastor asintió, su mirada llena de comprensión.
La guerra deja cicatrices profundas, Javier. Pero hay un camino hacia la sanación. La fe puede ser un refugio en medio del dolor. ¿Has pensado en compartir tu historia con otros? Su pregunta me tomó por sorpresa. Nunca había considerado la idea de hablar abiertamente sobre mis experiencias. A pesar de mi reticencia, la idea comenzó a germinar en mi mente. No sé si soy la persona adecuada para eso. A veces siento que no tengo nada valioso que ofrecer, respondí, sintiendo la inseguridad apoderarse de mí. Tienes una experiencia única. Otros pueden aprender de tu viaje. La vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Cuando compartimos nuestras luchas, le damos a otros la oportunidad de sanarse también, explicó, con convicción. Su visión me inspiró, aunque el miedo todavía revoloteaba en mi interior. Decidí unirme a un grupo de apoyo para veteranos que se reunía en la iglesia. La primera vez que asistí, me sentí como un intruso. Las historias que escuché resonaban con mis propias luchas, pero cada hombre y mujer que compartía su dolor también hablaba de esperanza. Hola, soy Javier, me presenté, sintiéndome un poco nervioso. Estoy aquí porque estoy tratando de encontrar mi camino. Un hombre de cabello canoso me miró con amabilidad. Bienvenido, Javier. Todos estamos aquí por la misma razón. La guerra no termina cuando regresamos a casa. ¿Quieres compartir algo? Respiré hondo, sintiendo que la carga que llevaba comenzaba a aligerarse. Relaté una de mis experiencias en el campo de combate, la angustia que sentía al ver a mis compañeros heridos y el peso de las decisiones que había tenido que tomar. Al final, me sorprendí al sentir lágrimas en mis ojos. No estás solo en esto, hermano, dijo otro veterano, con voz firme. Todos hemos estado allí. Es un paso valiente abrirse. Mientras las semanas pasaban, me di cuenta de que cada reunión me ayudaba a sanar un poco más. Las palabras que compartía resonaban en mí, y la comunidad se convirtió en un pilar de apoyo. La fe comenzó a florecer en mi corazón, y poco a poco, empecé a encontrar consuelo en las enseñanzas de Cristo. Una noche, mientras reflexionaba en mi habitación, decidí que quería hacer algo más. Alguien me había mencionado la idea de escribir un libro sobre mis experiencias, y la idea comenzó a tomar forma en mi mente. Si mis palabras podían ayudar a otro veterano a encontrar su camino, valdría la pena intentarlo. Voy a hacerlo, murmuré para mí mismo, sintiendo una chispa de esperanza. Tomé un cuaderno y un bolígrafo, y comencé a escribir. Las palabras fluyeron de mis manos como si siempre hubieran estado esperando ser liberadas. Hablé sobre la guerra, sobre el dolor, pero también sobre la fe, la comunidad y la redención. Mi historia, aunque marcada por el sufrimiento, también era un testimonio de la esperanza que había encontrado. Y así, cada día, me acercaba más a la aceptación de mi pasado, con la certeza de que había un futuro por delante, lleno de posibilidades, si tan solo me atrevía a dar el siguiente paso. Me encontraba en el escenario de un pequeño auditorio en una escuela secundaria, con las manos ligeramente temblorosas. La luz del proyector iluminaba mi rostro, y podía ver a los estudiantes sentados en las filas, algunos atentos, otros distraídos, pero todos con una mirada curiosa. Respiré hondo, intentando calmar los ecos de mis recuerdos que todavía resonaban en mi mente. Hoy es diferente, me dije. Hoy voy a compartir mi historia. Hola, soy Javier, comencé, mi voz resonando en el silencio del lugar. Soy un veterano de guerra y, aunque mi camino ha sido difícil, estoy aquí para hablarles sobre la esperanza y la redención. Las primeras palabras se sintieron como un peso que se aligeraba de mis hombros. Mientras hablaba, recordé los momentos oscuros que había vivido, pero también las luces que había encontrado en mi nuevo camino. Hablé sobre la lucha interna que había enfrentado, las noches sin dormir, y cómo había encontrado consuelo en la fe y la comunidad. Cuando regresé a casa, me sentía como un extraño en mi propia vida, continué. Las pesadillas me perseguían y no sabía cómo lidiar con el dolor. Pero un día, decidí buscar ayuda, y fue en una pequeña iglesia donde encontré el apoyo que tanto necesitaba. Al mirar a los estudiantes, vi que algunos de ellos comenzaban a tomar notas. Eso me dio más energía. Compartí sobre mi primera experiencia en la reunión de veteranos, lo incómodo que me sentía al ver a otros que parecían haber encontrado su propósito. Pero también hablé de la conexión que fui forjando con ellos,
de cómo compartir nuestras historias nos ayudó a sanar. Y lo más importante, descubrí que no estaba solo. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y a veces compartirla puede ser el primer paso hacia la sanación. Después de mi charla, una madre se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. Su rostro reflejaba una mezcla de gratitud y angustia. Javier, gracias por lo que has compartido, me dijo, su voz temblando. Mi hijo, él también ha estado luchando. Sus demonios son diferentes, pero la batalla es la misma. Sentí una punzada en el corazón al escuchar sus palabras. Siempre había pensado que la guerra era un conflicto exclusivo de los soldados, pero esa madre me recordaba que el dolor puede manifestarse en diversas formas, afectando a quienes amamos. Entiendo lo que siente, le respondí, sintiendo la conexión que se formaba entre nosotros. La batalla que enfrentamos no siempre se ve, pero eso no la hace menos real. Si puedo ayudar a su hijo, estaré aquí para apoyarlo. Ella me miró con una mezcla de esperanza y desesperación. No sé cómo llegar a él. A veces, parece que se ha encerrado en sí mismo. Quizás lo que necesita es saber que no está solo, dije, recordando mi propio viaje. Si le hablas sobre mi historia, tal vez se sienta menos aislado. A veces, el simple hecho de saber que hay otros que enfrentan lo mismo puede hacer una gran diferencia. La madre asintió, y aunque su rostro aún mostraba preocupación, había una chispa de esperanza en sus ojos. A medida que continuaba con mis charlas en diferentes escuelas y centros comunitarios, sentía que cada encuentro fortalecía mi propósito. Compartir mi historia no solo me ayudaba a mí, sino que también brindaba consuelo a los demás. Había algo poderoso en la vulnerabilidad, en mostrar mis cicatrices y en permitir que otros se sintieran cómodos para mostrar las suyas. Sin embargo, a pesar de la conexión que sentía con mi nuevo propósito, a menudo me encontraba solo en la oscuridad de la noche, con los ecos de mi pasado resonando en mi mente. Las imágenes de la guerra, los rostros de mis compañeros, las decisiones que había tomado y las que no pude evitar seguían acechándome. A veces, me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, con el corazón acelerado. Miraba a mi alrededor, reconociendo la habitación, pero sintiendo que aún estaba atrapado en el campo de batalla. No puedes escapar de lo que eres, decía una voz en mi cabeza. Pero cada vez que me encontraba en lo más profundo de mi angustia, recordaba las palabras del pastor en la iglesia: la redención es un viaje, no un destino. Así, en medio de mis luchas, decidí que seguiría compartiendo mi historia. Porque aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, la luz de la esperanza seguía brillando, y tal vez, solo tal vez, podía ayudar a otros a encontrar su camino hacia la sanación. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente contra la ventana de mi habitación, la tranquilidad se vio interrumpida por una carta que llegó sin previo aviso. La vi sobre la mesa, la dirección escrita con una caligrafía temblorosa que ya me resultaba inquietante. No era el tipo de correspondencia que esperaba. Con manos temblorosas, la abrí y leí cada palabra, cada línea como si fueran dagas que se clavaban en mi pecho. Javier, hay cosas que necesitas saber sobre Antonio. El resto de la carta era un torbellino de revelaciones. Hablaba de un evento traumático que había olvidado, un escándalo encubierto que había manchado la reputación de nuestra unidad. La mención de Antonio me hizo sentir un nudo en el estómago. Mi mejor amigo, el hombre que había estado a mi lado en los momentos más oscuros de la guerra, envuelto en una sombra que ni siquiera imaginaba. ¿Cómo pude olvidarlo?, pensé, mientras el recuerdo empezaba a desdibujarse en mi mente. Me levanté de la silla y comencé a caminar por la habitación, mis pensamientos enredados. Miré por la ventana, buscando respuestas en la oscuridad del cielo. La paz que había encontrado en la iglesia y en mis charlas parecía desvanecerse, como si las paredes que había construido para protegerme ahora se derrumbaran. ¿Era realmente posible que todo lo que había estado compartiendo, cada palabra de esperanza que había ofrecido, estuviese construida sobre una mentira? Al día siguiente, decidí que tenía que investigar. No podía dejar que este nuevo conocimiento me consumiera sin respuesta. Llamé a Miguel, mi amigo de la infancia, y le conté sobre la carta. ¿Tú crees que esto pueda ser verdad?, pregunté, con la voz entrecortada. Miguel, siempre el racional, me respondió: Javier, quizás deberías hablar con alguien que esté en contacto con otros veteranos. Ellos pueden tener información.
Tomé su consejo y contacté a un excompañero de la unidad, Carlos, que había estado en la misma misión. Nos encontramos en un café cerca de mi casa. La atmósfera era tensa, y el aroma del café solo acentuaba mi ansiedad. Javier, dijo Carlos, mientras revolvía su taza. He escuchado rumores sobre lo que sucedió. No sé todos los detalles, pero sé que Antonio estuvo involucrado. Era un buen soldado, pero esos días fueron oscuros para todos. Mi corazón se hundió. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, sintiendo la traición en cada palabra. No quería herirte. Todos tenemos nuestros demonios, Javier. Lo que ocurrió fue un desastre, pero no todo el mundo lo sabe. Algunos prefieren olvidar. Olvidar, repetí, pensando en cuántas veces había hecho eso yo mismo. Pero ahora, la verdad se hacía más difícil de ignorar. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Carlos me miró con compasión. Debes confrontar a Antonio. Hablar con él. Necesitas cerrar este capítulo para seguir adelante. Ese día, algo cambió dentro de mí. La confusión y la duda se transformaron en determinación. Tenía que buscar a Antonio, entender su papel en todo esto y, quizás, encontrar respuestas que me ayudarían a sanar. Caminé por las calles de mi barrio, sintiendo que cada paso que daba me acercaba más a la verdad, aunque la incertidumbre me acompañara como un viejo amigo. Al llegar a casa, me senté en el sofá, la carta aún en mi mano. Miré el papel arrugado y decidí que no podía dejar que el pasado dictara mi futuro. Tenía que enfrentar mis miedos, no solo por mí, sino también por aquellos a quienes había estado ayudando. La vida de un soldado no terminaba con la guerra, continuaba en el día a día, en las decisiones que tomábamos y en la forma en que enfrentábamos la verdad. ¿Qué harías tú, Antonio?, murmuré, sintiendo una mezcla de dolor y esperanza. Quizás, al final, ambos podríamos encontrar redención juntos. Pero antes, necesitaba entender lo que realmente había sucedido. La lucha no había terminado, de hecho, acababa de comenzar. El aire del atardecer en Madrid era fresco, pero mi corazón latía con una intensidad que no podía ignorar. Caminaba por las estrechas calles del barrio donde había crecido, pero todo parecía diferente, como si el tiempo hubiera decidido burlarse de mí. Las sombras de mis memorias de guerra se alzaban entre los edificios, y cada paso que daba era una batalla interna. Justo cuando pensaba que estaba solo en este dolor, me encontré con Sergio, un viejo compañero de la unidad que no había visto desde el regreso. Javier, exclamó, acercándose con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No puedo creer que seas tú. Sergio, respondí, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. Era un recordatorio de lo que había dejado atrás, de la vida que había cambiado para siempre. Nos sentamos en un pequeño café, el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Las conversaciones a nuestro alrededor parecían distantes y borrosas, como si el mundo se hubiera reducido a nosotros dos. ¿Cómo has estado?, pregunté, aunque sabía que la respuesta no sería sencilla. Luchando, como siempre. Sergio miró hacia abajo, jugando con la taza entre sus manos. Me enteré de lo que pasó con Antonio. Su nombre me atravesó como un rayo. No había podido evitar pensar en él desde que había recibido aquella carta anónima que desenterró viejos secretos. Lo sé. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. No puedo dejar de pensar en lo que hicimos, en lo que perdimos. Sergio asintió. Yo también. Todos los días. Antonio ha estado buscando redención. Quiere hablar contigo, Javier. Mis pensamientos se agolparon. La idea de encontrarme con Antonio me llenaba de ansiedad, pero también de una extraña esperanza. ¿Está bien?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Sí. Ha estado en contacto con otros veteranos. Quiere confrontar lo que pasó. Y, honestamente, creo que tú también lo necesitas. Con esas palabras, algo se encendió dentro de mí. La idea de enfrentar el pasado parecía aterradora, pero al mismo tiempo, era un paso necesario. ¿Qué te parece si organizamos una reunión?, sugerí, sintiendo que la decisión me liberaba un poco. Necesitamos hablar de esto, de lo que llevamos dentro. Sergio me miró con una mezcla de sorpresa y alivio.
Eso sería bueno. Nos ayudaría a todos. Así que, unos días después, nos encontramos en un centro comunitario. La sala estaba llena de rostros conocidos, hombres que habían compartido la misma carga, y que, como yo, anhelaban encontrar un poco de paz. Gracias a todos por venir, empecé, sintiendo el peso de sus miradas sobre mí. Hoy estamos aquí para hablar, para enfrentar lo que nos ha atormentado. No somos solo soldados, somos hombres que han vivido experiencias que nos marcan. La atmósfera estaba cargada de tensión, podía ver en los ojos de mis compañeros la lucha que llevaban dentro. Uno de ellos, un hombre corpulento llamado Raúl, rompió el silencio. ¿Y qué hay de Antonio? ¿Dónde está? Preguntó, su voz resonando en la sala. Está aquí, respondí, sintiendo que el momento había llegado. Él ha estado buscando una manera de reconciliarse con todos nosotros. En ese instante, la puerta se abrió, y Antonio apareció. Su mirada estaba llena de dolor, pero también de un profundo deseo de redención. Lo siento, dijo con voz temblorosa. Por todo lo que pasó. No hay una excusa, pero quiero que sepas que he estado luchando por perdonarme a mí mismo. El murmullo en la sala se intensificó. Aquella reunión no solo era un encuentro, era un acto de valentía. No estamos aquí para juzgar, intervino Sergio. Estamos aquí para sanar. Las palabras resonaron en mí. Era cierto. Este era el momento para dejar atrás el pasado y encontrar una nueva dirección. Antonio, quiero que sepas que también me he sentido perdido. Pero creo que juntos podemos encontrar la paz, le dije, con un nudo en la garganta. ¿Perdón? Preguntó Antonio, sus ojos brillando con lágrimas. Sí, perdón. Por los errores que cometimos, por los que nos llevamos a la tumba. La sala se llenó de murmullos de asentimiento. En ese instante, comprendí que la verdadera redención no solo pasaba por perdonarnos a nosotros mismos, sino también por la conexión que podíamos restablecer. Aquella reunión se convirtió en un faro de esperanza. Las historias fluyeron, las lágrimas se derramaron, y entre la tristeza, descubrimos la fuerza de la comunidad. Al final, lo que comenzó como un encuentro de dolor se transformó en un nuevo comienzo lleno de propósito, donde nuestros pasados no definirían nuestro futuro.